Que Dios les bendiga. Qué bueno que podemos compartir la palabra del Señor. Quiero dar la bienvenida a quienes están con nosotros también a través de los medios de comunicación. Saludos a quienes nos escuchan por la radio, a quienes también a través del internet pueden estarse alimentando espiritualmente a través de la palabra del Señor. Yo me siento bendecido con ser el instrumento que el Señor dispone en este momento para compartir de su palabra. Vamos a el libro de Romanos en el capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Ahí vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, la que leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No deban nada a nadie. Así dice, ¿eh? No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Esa es la primera parte de este versículo 8 de Romanos capítulo 13. Cuando hablamos de deuda, podemos definir la palabra como obligación que uno tiene de pagar. Es una obligación que se contrae. Obligación que uno tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otro una cosa. Por lo común, dinero. Obligación moral contraída con otro. O sea, fíjese que en esta definición podemos destacar la palabra obligación. Es una obligación contraída. No solamente en términos económicos, porque generalmente como que relacionamos la palabra deuda con algo económico, pero si uno tiene algún compromiso con alguien, más allá de lo económico, usted pidió prestado algo, lo pidió prestado. Entonces tenemos la obligación de devolver eso que se nos facilitó, que se nos prestó, la deuda. Yo he querido titular este mensaje como libre de deuda, libre de deuda. La Biblia es un libro maravilloso donde está contenido todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros para que vivamos en su voluntad. Usted y yo podremos vivir en la voluntad de Dios si desconocemos su palabra. Y acá está el manual de Dios para nosotros en todos los temas, porque a veces nosotros o algunos quizás creen que la Biblia se refiere únicamente a cierta clase de temas y la verdad es que acá está todo lo que necesitamos para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios en todas las áreas. En la familia, en el trabajo, en los estudios, etc. Cómo ser buenos ciudadanos, según la palabra del Señor, aquí también está. Y hoy, si uno se fija, el sistema en el mundo está creado para vivir endeudados. Por eso que se habla de la sociedad consumista. Está todo diseñado para que usted se meta en ese sistema y le sea difícil salirse. Es más, hoy incluso hay algunas empresas que se dedican a comprar la deuda. Dicen, mire, ¿sabe cuántas deudas tiene usted? No sé, 2, 3, 4, 5. Nosotros nos hacemos cargo de todas esas deudas y usted nos paga a nosotros. Sigue siendo básicamente lo mismo, lo único que en vez de pagar en 3, 4 partes, usted paga solamente en un punto, a una empresa. Pero sigue metida en la rueda esta del consumismo, en la rueda esta de los créditos. ¿Acaso no le ha llegado alguna vez alguna cartita por ahí ofreciéndole suculentas sumas de dinero y usted a lo mejor la piensa, usted dice, wow, justo ahora? Claro. Y más encima hoy le dicen, pague, no sé, desde tal mes.
Entonces usted piensa, bueno, soluciona quizá una situación o un problema hoy, pero en un par de meses más se va a encontrar con el problema de vuelta. El mundo está diseñado así. Las publicidades, el gran esfuerzo de los publicistas está orientado a crear necesidades en la gente. ¿Acaso no ha escuchado o le ha tocado quizá en algún momento decir cuando usted se esforzó por comprar X cosa y después que ya la tuvo, usted pensó y dijo en realidad no necesitaba esto, pero ya lo compré? ¿Ve? Entonces el consumismo, el sistema comercial del mundo está, insisto, diseñado para eso. ¿Cuánta gente hoy vive endeudada? ¿Cuánta gente incluso hasta para comer prácticamente se endeudan? Lo tarjetean, se meten en un sistema donde se les hace muy difícil poder salir. Y la pregunta que surge es para nosotros, la iglesia, ¿es esa la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted se lo tiene que preguntar. Yo me lo tengo que preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a la administración de la economía en el hogar, por ejemplo? Debemos ser responsables en la administración de lo que Dios pone en nuestras manos, pero esa responsabilidad dice también con saber administrar, con saber enfocarnos de forma correcta con respecto a los recursos que el Señor pone en nuestras manos, ser buenos administradores. Es bueno que en un hogar, por ejemplo, se pueda hacer un presupuesto y usted vaya sabiendo cuáles son exactamente la entrada y cuáles son las salidas del dinero. Porque si las salidas están superando la entrada, ahí hay un problema. De alguna parte sale ese dinero. Una, como les decía, de las fuentes en ese sentido es el endeudamiento. ¿Sabe? Y el crédito. Tan común la palabra crédito, las casas comerciales que les dicen compre hoy, paguen tantas cuotas, 18 meses. El crédito no es otra cosa que gastar por adelantado. Usted todavía no recibe ese dinero y ya lo está gastando. ¿Ve? Entonces, por eso que debemos ser sabios en cuanto a la administración de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Ser sabio en eso. Fíjese que, como decíamos, para que lo tengamos claro, porque parece que esto estamos tan habituados y no nos damos cuenta, pero el crédito es eso. Usted todavía no recibe ese dinero y ya lo tiene comprometido para pagar ciertas cuotas, letras, lo que usted se fue comprando con el crédito. La Biblia nos enseña claramente que la deuda esclaviza. Lo enseña la palabra del Señor. Ahora, el Señor nos llamó a nosotros para hacernos libres. Para hacernos libres. Por eso que es bueno, si usted está a lo mejor hoy día atravesando esta situación, metida en un hoyo financiero, es bueno que usted a través de la palabra comience a dirigir sus próximas decisiones en cuanto a lo económico. Es bueno eso, es oportuno hacerlo, pedirle ayuda al Señor, especialmente si usted viene llegando al Señor hoy, en estos días, en este tiempo, y usted viene con una cantidad, una mochila de cosas, sin duda que el Señor le va a ayudar para ir saliendo de esas cosas. La deuda esclaviza. La deuda, ¿sabe? En algunos casos hasta quita la paz. Hay gente que no puede dormir tranquilo. Tiene que cubrir una letra, una cuota. Y cuando las cosas están complicadas, las cosas están difíciles, imagínense, hasta el sueño a veces se ve amenazado por eso. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Dice, el rico
se enseñorea de los pobres. Y escuche lo que dice ahora. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Como que nos vincula a esto. Por eso, insisto, yo le estoy leyendo, compartiendo de lo que dice la palabra del Señor. Y aquí está la guía para nuestra vida. Saber ser sabios. Saber qué es lo que dice la palabra del Señor. Si lo quiere anotar, Proverbios 22, versículo 7, la segunda parte. Y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sabe? No debe de extrañarnos que dentro de los principales problemas que enfrentan los matrimonios está el asunto de lo que tiene que ver con el dinero. Incluso en algunos divorcios, causa de divorcio. Por eso que es conveniente, especialmente para los que están pensando, planificando contraer matrimonio, que también comiencen a prepararse a través de la palabra con respecto a lo que es la responsabilidad de ser un jefe de hogar, de lo que significa ser la esposa en el hogar. La Biblia dice eso. Muchos de nuestros fracasos, ¿sabe por qué vienen? ¿Producto de qué? Producto de que no nos preparamos, de que no escuchamos la voz de Dios con respecto a lo que el Señor ya nos anticipa en su palabra. Es bueno saber a través de la palabra cómo se administra un hogar en cuanto a lo económico. Y no solamente en cuanto a lo económico, en todas las áreas. Es bueno que los que están planificando casarse, o a lo mejor los jóvenes que a lo mejor no tienen hoy día ese plan, pero más adelante que comiencen a prepararse con respecto a lo que decíamos que es el matrimonio, con respecto a la llegada de los hijos. Que nos preparemos, porque la palabra del Señor tiene para formarnos, para prepararnos, para resolver los problemas, que usted y yo no tengamos que esperar que lleguen los problemas para ver a ver qué dice la palabra, buscar consejo donde sea, sino que buscar a través de la palabra lo que el Señor nos dice con respecto a qué debemos hacer en determinada situación. ¿Se da cuenta entonces que estamos hablando de un problema que es serio? De una situación que quizás muchos ni lo demuestran, pero a puerta cerrada viven lo que es un calvario, el calvario de las deudas. Claro, afecta en el hogar. Ni hablar cuando ocurre que empiezan a llegar estas cartas de amenaza, estas cartas de cobranza. ¿Ve que van subiendo como de nivel? Primero son cartas de cobranza. Y después ya que van a un juicio. Después la amenaza de embargo. Lo que hay familias que tanto le ha costado conseguir, pero por una mala decisión. Por no haber orado, en el caso de los hogares cristianos. ¿Sabe? Tienen que vivir un verdadero calvario. Eso afecta la relación familiar, la armonía, la paz en el hogar. Porque cuando le está llegando una cobranza, otra cobranza, sabe que cuando ya le llega el cartero, usted ya ni siquiera quiere ir a atenderlo. ¿Qué es lo que trae ahora? Cuando le llega un aviso de embargo, cuando le llega un aviso de remate de la casa en la que usted está viviendo, amenazándole de que usted quede en la calle. Son situaciones bastante difíciles. Y muchas veces ahí nos acordamos del Señor. O como nos ha pasado en alguna ocasión, en otras circunstancias de gente que dice, ¿por qué el Señor me estará probando de esta forma? Hay pruebas del Señor que el Señor permite, por supuesto. Pero hay otras situaciones que si nosotros hubiésemos atendido la voz de Dios, si nosotros hubiésemos ido a la palabra, si nosotros hubiésemos ido a la oración, si nosotros hubiésemos buscado consejo oportunamente, ¿sabe qué? No hubiésemos ahorrado ese problema.
Entonces después decimos, no, que ¿por qué el Señor me estará probando? Hay pruebas que no son pruebas de Dios, sino que es producto de una decisión que se tomó de forma irresponsable. No se oró, no se consultó, no se tuvo el tiempo de esperar esa respuesta quizás de Dios o buscar consejo en alguien que espiritualmente pudiera guiarle. Ve que a veces se ofrecen situaciones donde tiene que usted decidir ahí nomás. Y se toma esa decisión sin pensarlo bien, sin analizarlo bien, sin orar, sin ver qué es lo que dice la palabra. Y después se sufren las consecuencias. Pero Dios es un Dios misericordioso. Por eso que deseo con todo mi corazón, si hay alguien que está viviendo esta situación, que busque hoy día entonces ayuda en el Señor. Me recuerdo de las palabras del salmista: no he visto justo desamparado. Hay gente que le toca enfrentar estas situaciones. ¿Sabe por qué? Por haberse prestado de garante de alguien. Les toca vivir esa situación porque es una persona que asumió una responsabilidad, es corresponsable. Se entiende que si no cumple el titular, bueno, ahí está el garante. Y hay gente que ha tenido que sufrir esas consecuencias, exponiendo incluso a su familia por la irresponsabilidad de otros. Por eso, vuelvo a decir, algo tendrá y sin duda tiene la palabra de Dios para enseñarnos. Busque dirección en el Señor. Especialmente quisiera dirigirme a las familias, a los padres, a las madres. Es bueno hacer un presupuesto familiar, saber más o menos cuánto usted es lo que está gastando, cuánto es lo que está entrando. Puede hacer algo sencillo, un esquema fácil, la entrada y la salida, y usted va a ver, va a ser más gráfico. Yo sé que hay gente que lo lleva como en la cabeza, pero es bueno sentarse a escribir. Es bueno cuando usted va a comprar algo a cuota, que proyecte esas mini cuotas y vea cuánto en realidad es lo que va a pagar. Porque hay toda ahí una técnica de marketing. Usted ve, pero mira, no es nada esto. No, imagínense, claro, pero a lo mejor son 12, 18, 24, 48, 72, 96 mini cuotas. ¿Ve? Claro. Que Dios nos ayude a ser sabios. ¿Sabe? Una de las formas como aprender a vivir sin caer en este sistema del consumismo, en este sistema del endeudamiento, es aprender a vivir con contentamiento. Sí. Y la Biblia tiene mucho para decirnos de eso. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Jesús dijo también, y escúcheme por favor, Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Cuántas veces hemos visto ejemplos de hombres, quizás también mujeres, que parece que de una forma desenfrenada buscan aumentar su patrimonio, sus posesiones a costo de cualquier cosa? ¿Sabe? Descuidan cosas importantes, como su relación con Dios, estar en paz con Dios, porque su corazón, como está en los bienes materiales, se desenfrenan para conseguir una mejor posición. Hay gente que trabaja, pero de forma extensa se olvida de la familia. ¿Sabe? Este año a mí me tocó escuchar de labios de un hombre mientras estaba en el hospital. Ese hombre vivía trabajando. En la recta final de su vida, a mí me tocó escuchar de ese hombre decir que había descuidado las cosas más importantes de la vida, como es su familia.
Yo lo escuché, con sus palabras, por cierto. Pero ¿a cuántos quizás hoy le está pasando lo mismo? ¿Cuánto porque dicen, no, que cómo está la vida, las cosas están caras, necesito más, quiero cambiar el auto, quiero cambiar el tele, quiero cambiar el freezer, no sé, la heladera? Se meten en ese círculo del consumismo, donde hay que responder, donde llegan las cuotas, donde si usted se atrasa llegan los intereses y van subiendo. Se atrasa un mes, 2 meses, le va comiendo más. Es una cuestión, la verdad, que si no se sabe controlar se va de las manos. Pero lo más terrible, como yo le decía, se descuidan las cosas primordiales de la vida, como es nuestra relación con Dios. En primer lugar, si eso dice la palabra, Jesús nos enseñó en Mateo 6:33 a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y Jesús promete en su palabra y dice que las demás cosas serán añadidas. Jesús nos enseña a nosotros, ¿sabe qué? A hacer tesoro en el cielo, no en la tierra. Pero estamos, pareciera, tan adheridos, tan pegados, tan acostumbrados a esta tierra que eso nos olvida que en algún momento tendremos que partir sin poder llevarnos nada de lo que quizá nos ha costado tanto esfuerzo. Es como Job lo dijo muy claramente: desnudo llegué a esta tierra, desnudo tendré que regresar al vientre de mi madre, dice él en una expresión. Desnudo tendremos que partir. Es sabio aprender de las palabras de hombres, como yo le estoy diciendo de este varón, que en la recta final de su vida, él dijo: yo descuidé mi familia. Un hombre que no vivió como usted, quizás congregándose en una iglesia como esta, que le hubiese venido bien hacerlo, haber escuchado una palabra de Dios, porque Dios siempre nos va a encender luces para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. En la recta final reconoció, pero ¿sabe qué? El tiempo se estaba terminando. Ese hombre nunca más volvió a su hogar. Ese hombre nunca más tuvo la posibilidad de sentarse en una mesa a comer con su familia en torno de esa mesa que nos une para compartir un alimento. No hubo más tiempo para él. Las cosas se habían hecho mal. Lo mejor que hizo ese varón en la recta final de su vida fue aceptar a Cristo como su Salvador personal. Fue lo mejor que hizo. Entonces, ¿sabe? Tenemos que aprender nosotros de los errores de otros. Es sabio eso. Es sabio. Si usted está viendo que alguien se equivocó tomando malas decisiones en cuanto a lo económico, tome eso para usted. Tomemos eso para nosotros y no nos equivoquemos. Pero por sobre todo consideremos la palabra del Señor, que dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Está contento usted con lo que tiene? ¿Está contenta usted con lo que tiene hoy? Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuánta gente quiere enriquecerse? ¿Cuánta gente en este mismo día fue a jugar juegos de azar? ¿Sabe para qué? Para ver si tenían un momento de suerte, podían ganarse algún premio. La Biblia dice bien claro: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias. Dice la palabra del Señor eso. Estoy leyendo de primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Dice: muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí viene un reconocido versículo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se desviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo puedo evitar, se preguntará usted, caer en ese grupo de algunos que se desviaron de la fe? La respuesta está en este mismo capítulo. ¿Sabe? En el versículo 8 de este capítulo 6 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Viviendo en una actitud de contentamiento. Es la palabra del Señor. ¿Cómo no recordar las palabras que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 4? ¿Sabe? Tenemos que hacer nuestras estas palabras. Más todavía hoy, cuando algunos han entendido y han subrayado el Evangelio en que la gente tiene que buscar la prosperidad. Por eso que existe el Evangelio de la prosperidad y algunos se han bajado de eso. Predicadores famosos a nivel mundial han reconocido haberse equivocado en predicar ese Evangelio, esa teología de la prosperidad. Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido, dijo el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo aprendió, usted y yo también podemos aprender a vivir en una actitud de contentamiento. Dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí encontramos probablemente uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, versículo 13 de Filipenses capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos enseña a vivir. Cristo nos enseña que nuestra estabilidad espiritual no depende de lo que usted y yo tengamos. Depende de Él. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Otra de las formas en lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Dijimos aprender a vivir en una actitud de contentamiento, pero también súmele al contentamiento, aprender a vivir en una actitud de gratitud. Eso le va a ayudar a usted a combatir esta corriente del mundo que nos quiere embaucar también a nosotros, arrastrar a ese sistema, a estar metido en esa rueda de la cual a muchos le ha costado bastante salir, que han tenido que terminar, ¿sabe?, destruyendo las tarjetitas. Lo que ha sido una solución, una alternativa en algún momento, tengo la tarjeta, pero después llegó el pago. Después llegó la consecuencia de esa decisión apresurada, de no haber esperado, de no haber orado. Aprendamos a vivir en una actitud de gratitud, de agradecimiento a Dios. Eso también es lo que la palabra del Señor nos enseña, a estar agradecidos. Seamos agradecidos con lo que tenemos hoy. Valoremos lo que tenemos hoy. Yo estoy seguro que en nosotros y alrededor nuestro Dios ha dispuesto, ¿sabe?, innumerables bendiciones. Innumerables bendiciones. Leía el testimonio de una mujer que sufrió durante un año como un secuestro y tuvo que ver a su esposo
morir frente a sus ojos. La pasó mal. Dice que la pregunta más frecuente que le hacían a esa mujer era que si se había preguntado, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Qué cree usted? Sí, todos nos hemos preguntado, ¿no es cierto? Pero ella reconoció y dijo, sí, yo me pregunté eso, pero yo conduje esa pregunta para otra parte. Cuando ella vio la situación en la que ella estaba después de haber salido de este gran problema, ver que tenía a sus hijos, ver que tenía un hogar, ella le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me has dado estos hijos maravillosos? ¿Por qué me has dado este hogar en circunstancias que hay gente que tiene que vivir tapándose con cartones? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si quisiéramos decir, Señor, ¿por qué a mí me has dado todas estas bendiciones? Nos cuesta eso. Y no espere que eso le llegue de forma automática. Tenemos que aprender a vivir, aprender a vivir. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. No dijo, Dios me introdujo esta idea en mi corazón. Lo aprendí. Dijo, he aprendido. Está hablando en primera persona. Yo lo aprendí. Entonces usted y yo también podemos tomar esa decisión para vivir libres de deuda, aprender a vivir en una actitud de contentamiento, aprender a vivir en una actitud de gratitud. Señor, ¿por qué a mí me has dado todas estas bendiciones? Quizá usted no está 100% sanito, sanita, y dice, no, pero tengo que comprar medicamentos. Bueno, gloria a Dios que el Señor le da los medios para que compre sus medicamentos. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánta gente hay que se le complica, que tienen que andar golpeando puertas por aquí, por allá? ¿Se da cuenta? Como vivimos nuestro metro cuadrado, se nos olvida y se nos va de la visión de que hay gente que su situación probablemente es mucho más difícil que la situación que nosotros estamos viviendo. Vivir en una actitud de gratitud. Cuando usted vive agradecido por lo que tiene, no anda con un hambre a ver de qué más puedo poseer. Y no está mal que usted se proyecte. Pero ¿sabe? Así como gastamos por adelantado con el crédito, tenemos que vivir y aprender a vivir ahorrando. Es sabio. Es sabio eso. La Biblia nos enseña en Proverbios el ejemplo de la hormiga. Cómo la hormiga trabaja y va juntando. La Biblia nos enseña el ejemplo de un hombre de Dios que reconoció, tuvo la claridad, fue la respuesta de Dios para un tiempo donde él era el más capacitado y le dice al faraón, ¿sabe qué, faraón? Se vienen 7 años de abundancia, se vienen 7 años de escasez, tiene que poner a alguien que sepa administrar, bueno, y él era el más capacitado. Construyó esos graneros, mandó a construir esos graneros, guardaron para los años difíciles. Si fíjese que esto es algo de disciplina, aprender a hacer las cosas de otra forma, así como puede gastar por adelantado. ¿Por qué no se proyecta? Si usted a lo mejor quiere cambiar su vehículo, ¿por qué no empieza a ahorrar? ¿Ves? ¿Por qué no empieza a ahorrar? Somos impulsivos a veces. No, que lo quiero ahora, que hay una promoción. Dice que sin interés, 20% de descuento. Es una ocasión. Claro, pero ¿qué le va a significar eso? ¿Qué le va a significar eso? Tiene que pensar. No puedo extenderme mucho más, pero tiene que pensar. Y yo le diría, tiene que orar. ¿Por qué no ahorrar? ¿Acaso Dios no es poderoso para proveerle todo eso que usted necesita? Más si todavía en su corazón está el deseo de querer poner eso a disposición de la obra del Señor, como tantos de nuestros hermanos y hermanas que han dispuesto lo que ellos tienen, sus hogares, por humildes que sean, sus vehículos, por el año que sean, los han dispuesto para que sirvan. Es la obra del Señor. Y no han andado diciendo, no anda con agua. Ve que a veces
Hay gente que lo primero que hace es pasar a la bomba de nafta cuando lo andan transportando. Entendí el mensaje, ¿eh? No en todos los casos, compréndame, porque hay gente que sabe que eso que está en sus manos, ellos somos simplemente administradores. Si usted y yo sabemos administrar lo poco que el Señor pone en nuestras manos, eso nos va a preparar para que el Señor disponga de más para el día de mañana. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí hay un principio bíblico. La voluntad de Dios, ¿sabe? Es que usted y yo vivamos libres de deuda. Libres de deuda. Si usted le debe a alguien, no mire para el lado. No trate de olvidar eso, porque puede ser que sea el mismo Señor a través del Espíritu Santo que le está recordando que usted tiene que cumplir con ese deber. ¿Sabe? Tenemos que hacernos responsables de nuestras deudas, porque es parte también de nuestro testimonio. Claro. ¿Sabe qué? Más fuerte que nuestras palabras, hablan nuestros hechos. Y en esto yo creo que todos tenemos algún tipo de experiencia. Yo me recuerdo hace algunos años haber tenido que responder con una deuda. Le soy sincero delante del Señor. Yo no quería responder con esa deuda. Por X cosas. No se habían hecho bien las cosas. No quiero entrar mucho en detalle. Y no era una cantidad poca de dinero. Pero el Señor me amonestó a tal punto que tenía que responder con ese compromiso. ¿Y sabe por qué lo hice? No porque sea más que usted. ¿Sabe por qué lo hice? Por mi amor por el Señor. ¿Sabe por qué lo hice? Porque si yo me estaba proyectando en el Señor para salir a anunciar la palabra del Señor a distintos lugares donde el Señor quisiera llevarme, eso iba a hablar más fuerte. ¿Qué tal cuando le dijeran al hombre, no, ¿sabe qué? Conocemos a tal y tal. Ah, no me diga. Él me quedó debiendo dinero. ¿Ve? Y sabe, yo me acuerdo que el día cuando le pagué al varón, que me costó, de verdad se lo digo, delante del Señor, fue hace varios años. Me costó porque yo consideraba que era injusto eso. Pero sabe, ese día me armé de valor. Le gané la batalla al bolsillo que no quería soltar la platita. Fui donde el varón, le pagó el dinero, le pagué el dinero. Y sabe, aunque usted no lo crea, se emocionó ese hombre. Se emocionó. ¿Sabe lo que me dijo? Muchos me han quedado debiendo. Casi fui uno de esos. Pero gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque las deudas esclavizan. Yo hubiese sido esclavo de ese varón si le debía. ¿Ve? En cambio, ese día, gracias al Señor, gracias a mi obediencia, no porque lo haya sentido, es un error, ¿eh? Porque hay gente que espera sentirlo, yo no lo sentía, yo no quería pagar, entiéndame. Yo no quería pagar porque las cosas no se habían hecho bien, según yo. Pero lo hice, porque el Señor me amonestó a tal forma, y hoy día, ¿sabe qué? No porque yo sea más que usted, por si acaso. No, pero hoy día yo doy gracias al Señor por haberme enseñado, porque el Señor me ha bendecido. Me ha bendecido, el Señor ha premiado la obediencia. La obediencia también tiene consecuencias. Y a mí el Señor me ha bendecido. No espere usted sentir las cosas para hacerlas, porque si el Señor le está diciendo y nos está enseñando que cuidemos nuestro testimonio, que seamos responsables, que la deuda es una obligación contraída, cumplamos con esas obligaciones, especialmente si somos hijos del Señor, porque la gente afuera, incluso los más cercanos nuestros, más que escuchar nuestras palabras, están viendo nuestros hechos. Quiero terminar con el versículo 21 de Salmo 37. Salmos 37, versículo 21. Dice la palabra del Señor: el impío toma prestado y no paga. Lo dice la palabra del Señor.
El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Dos perfiles, dos cosas distintas. Yo espero que estemos en el segundo grupo, en el grupo de los justos. Si usted debe, si yo debo, si contraímos una deuda, lo correcto es que respondamos esa obligación. Y sabe, si usted se metió en este sistema y hoy día está viendo cómo se ha deteriorado su economía familiar, cómo se ha deteriorado la armonía en el hogar, es prudente que ya no siga haciendo las cosas más igual, que hagamos las cosas como la palabra del Señor nos enseña. Seamos sabios. Nosotros dependemos de Dios. Tenemos que entender que lo que llega a nuestras manos, el Señor ahí lo dispone para que seamos administradores, seamos fieles en nuestra mayordomía en cuanto a lo que se refiere en todas las áreas, también en lo económico, que es un gran tema al interior de las iglesias. Sí, uno habla de diezmo, de ofrenda, por ahí como que, ay. No, ¿por qué? ¿Por qué si cuando abrimos nuestra mano para dar, lo que estamos dando es algo que proviene de la mano del Señor? El Señor nos ha provisto. Por eso que la Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. Y el Señor quiere que usted y yo vivamos, experimentemos lo que significa vivir vidas bendecidas. Que su economía a lo mejor es acotadita. A usted le gustaría quizás tener más para poder bendecir más. Usted le puede decir al Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Me gustaría poder tener más para hacer de más bendición. ¿Sabe? El Señor va a bendecir eso, pero sea fiel con lo que tiene. Cumpla con el Señor con lo que hoy día tiene. No espere tener más, porque el día que usted tenga más en esa actitud, usted va a decir, no, que es mucho lo que tengo que dar ahora. Bueno, entonces, piénselo. En cambio, si hoy día es fiel con lo que tiene, abre su mano, se siente contento, contenta con lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios, sabe que es mucho mejor una economía, por acotada que sea, pero bendecida, que una economía más grande bajo maldición. Yo prefiero lo primero. A lo mejor es más acotadito y tiene que ver, un poquito para allá, un poquito para acá, pero cuando está la bendición de Dios en eso, rinde, es bendecido. De alguna parte el Señor provee porque el Señor es fiel. Ese es mi testimonio. Y le vuelvo a decir, Dios quiere que usted y yo vivamos libres de deuda. Eso habla bien también de un cristiano. Si se comprometió en algo, cumpla. Si pidió algo prestado, devolvámoslo, no es nuestro. No diga bendición de Dios. No, hay que devolverlo. Eso habla bien de usted. Si usted dijo, se lo devuelvo el martes, no es para que se lo devuelva el próximo año o en 2 años más. Y si no puede el martes, mande un mensajito. Llame. Mañana voy, se me hizo tarde. Sea responsable. Dele valor a sus palabras, porque sabe que la gente está viendo cómo nosotros vivimos. Recuerde que somos carta abierta para el mundo y que nuestro propio Señor Jesucristo dijo que el mundo vería ¿qué cosa? Nuestras obras y glorificarían al Padre. Miren la conexión, ¿eh? Jesucristo dio por hecho entonces que nuestras obras iban a ser buenas. Por eso que el apóstol Pablo dice muy claramente que la única deuda que debe existir entre nosotros, ¿sabe cuál es? La deuda de amarnos. Nada más. Si usted pidió plata por ahí al hermano, a la hermana, pague. Sí. Y si no puede pagar, dígale al hermano, no deje de venir a la iglesia. Claro, no deje de venir a la iglesia, a las reuniones, quiero decir. No. Avise, sea responsable, dé la cara, pero cuando puede pagar, pague. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. No debáis
¿Se acuerda cómo decía el versículo con el que comenzamos? Dice bien claro, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Padre, gracias por esta tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, ilumina nuestro camino. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ayúdanos, Señor, en lo que se refiere a esta área que hoy día nos estás enseñando, como todas las áreas de nuestra vida, no dejar nada al azar, porque tú no lo has dejado tampoco, porque tu palabra nos enseña. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Enséñanos, Señor, a ser buenos administradores y también a ser responsables, Señor, con nuestros compromisos contraídos. Tu palabra dice, Señor, que no debamos a nada, nadie, porque eso nos da libertad. Porque el que debe, Señor, es esclavo del que le presta. Y tú quieres que tus hijos vivan en libertad económica, libertad financiera. Señor, porque el justo tiene misericordia y da, pero el impío es el que toma prestado y no paga. Señor, enséñanos, ayúdanos, corrígenos, ilumínanos, glorioso Espíritu Santo, para vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.